Estamos hablando de un eclipse, pero un eclipse de Dios en nuestra generación en pleno siglo XXI. Dios oscureció, parece una contradicción, lo vamos a explicar más adelante. Pero es bueno saber qué está pasando alrededor y por qué. ¿Ya? Y vamos a ver un pequeño recordatorio de la semana anterior. ¿Ya? Martin Lloyd Jones, un teólogo, decía: todos los males de la iglesia y de las naciones hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios. Interesante, ¿eh? Todos los males. Bueno, le podemos echar la culpa al gobierno, a las políticas, esto, ¿eh? Pero en el fondo es una desviación de la palabra de Dios. Todos los problemas a los que nos enfrentamos o que percibimos a nuestro alrededor representan de alguna manera un alejamiento de Dios, un alejamiento de su verdad, un eclipse de Dios. Eso tenemos que pensar. Aparte de analizar quizás políticamente, socialmente, económicamente lo que está pasando, nuestro mayor análisis tiene que ser espiritual. Se han alejado de la verdad de Dios. Por lo tanto, Dios está siendo eclipsado en la vida de ellos. Y veíamos el versículo central, Oseas 4:6, que muchos lo usan para solo estudiar la Biblia, pero tiene que ver más allá, que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira lo que le está diciendo Dios. Tú no estás conociendo como deberías conocerme, ¿ya? Por lo tanto, no me vas a representar como pueblo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Y una forma que Dios quería hacerlos recapacitar: ¿qué voy a hacer? Yo me voy a olvidar de tus hijos, de la generación que viene. En otra versión dice así: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Una condición lamentable del pueblo de Dios en los tiempos de Oseas. Pero yo creo que es la misma condición de que estamos viviendo hoy, en pleno siglo XXI. Por eso nos preguntamos: ¿un eclipse en nuestra generación? ¿Ya? Sí, hay oscuridad. Sí, hay cosas que están sucediendo. Pero este eclipse no es algo reciente, no solamente este siglo XXI. Hay que tener cuidado. Algunos dicen: no, esto no se veía antes. Estaba, hermano. Lo que pasa es que no estaban los medios para difundir, no estaba el hecho ahora mismo, como estamos nosotros transmitiendo, usted está sentado cómodamente viendo el mensaje o compartiendo, no existía eso. Entonces pareciera que se demoraba más en llegar el pecado, pero igual existían los violadores, igual existían los depravados, igual existían los pedófilos, igual. Y a lo mejor en aspecto peor, pero ahora está más masificado, más abierto, ¿ya? No es, el eclipse no es de ahora. La falta y desechar el conocimiento de Dios no es algo nuevo. No solo la iglesia ahora, en pleno siglo XXI, está apostatando, no solo ahora. Si usted mira la historia, se da cuenta que han habido etapas, ¿ya? Etapas de apostasía muy fuertes. Dejar de representar a Dios como su sacerdote ante la sociedad no es algo solo de esta época, ¿ya? Hoy día la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no tiene peso dentro de la sociedad, en la mayoría de los lugares. Hay una falta de integridad y de santidad dentro de la iglesia muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado, hay una historia, hermano. Hay un autor, Winston Churchill, que dijo: una nación que olvida su pasado no tiene futuro. Y de ahí se me desprendió una conocida expresión, que yo quiero usarla: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso, hermano, paréntesis, en los últimos gobiernos de nuestro país
han querido disminuir o sacar el ramo de historia, porque no quieren que conocerla o quieren olvidarla. Así se van a repetir muchos errores que ya se hicieron en el pasado. Por esto, o por eso, este eclipse de Dios se entiende mejor si vamos un poco a la historia, ¿ya? Y aquí voy a hacer un paréntesis, algo diferente en el sermón. Vamos a ver un poquito de historia. A lo mejor a algunos no les gusta la historia, pero hermano, todos tenemos una historia. Tenemos que conocerla. Por ejemplo, cuando tergiversa la historia es peligroso. Usted toma a un joven ahora de 25, 30 años, o que sí, un poco más, y cree que Chile se fundó y empezó a vivir el 11 de septiembre de 1973. Y de ahí parte con el discurso y de esto. Hermano, fue mucho antes. Usted tiene que ir hacia atrás, el año 60 o antes. O si queremos ir hasta cuando Chile se independizó de España, hay una historia y ahí uno va conociendo. Bueno, vamos a ver un poquito de historia sobre este eclipse, ¿ya?, de Dios. ¿Está sentado? Es una historia, va a ser breve, ¿ya? Si no lo conoce, lo va a investigar. Si lo conoce, lo va a recordar. Hace por lo menos 10 siglos antes de la Reforma fue el punto máximo en 1517, ¿ya? La proclamación de la palabra de Dios había caído en desuso y como consecuencia la sociedad experimentó una gran oscuridad. Hermanos, cuando el movimiento de la Reforma surge, era una de las oscuridades más grandes que existía. Y uno de los estamentos más oscuros, pervertidos y corruptos era la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Por eso la oscuridad permaneció hasta que Dios en su soberanía encendió una luz en Wittenberg que iluminaría toda Europa y más allá, la Reforma. Un Martín Lutero, que no fue el único, un Juan Calvino y un montón más, que empezó una luz, un movimiento muy grande, ¿ya? El movimiento reformado y reformador no fue sino el actuar de la mano de Dios para que la revelación de Dios, que había sido olvidada, fuera proclamada nuevamente hasta que se disiparan las tinieblas. Por eso Dios permitió este movimiento. ¿Ya? Por eso cuando a mí me preguntan, ¿ustedes son evangélicos? Yo digo, nosotros somos una iglesia protestante, reformada, histórica y confesional. Hay una historia, hay un cuadrado que hay que colocarlo para que no nos confunda con tantos grupos que han salido, ¿ya?, de tantos lugares. Porque hay una historia. Dios ocupó la reforma, ¿ya? Dios ocupó la reforma para eso, para disipar las tinieblas, para quitar ese eclipse que había en el año 1517. Hermano, fue tan evidente esa transformación que sucedió en la Reforma, que no fue solo la Iglesia, afectó la parte económica, política, social de toda Europa, especialmente, y alrededor del mundo, que los reformadores acuñaron la frase post tenebras luz, después de las tinieblas, luz, para referirse a que, tras tanto tiempo en la oscuridad, la luz había vuelto a brillar en el corazón de Europa con la predicación de la palabra. ¿Usted conocía esa frase? Y usted como chileno, ¿recuerda dónde apareció esa frase? ¿La recuerda o no la recuerda? En el primer escudo nacional. Ahí dice, post tenebra, luz. Después que nos independizamos de España, lo primero que sale, después de las tinieblas, la luz. Bueno, después cambiaron a otra historia, pero ahí está la frase. Y abajo, bueno, abajo hay una frase sobre la espada, sobre la lucha, sobre salir del imperialismo y etcétera, etcétera. Pero estaba esa luz, estaba esa frase. Impacta. Cuando el eclipse de Dios se abre, cuando una nación reconoce a Dios, surge, crece. Y también lo contrario. ¿Ya? Por eso, mire bien, usted este cuadro, por eso me dormí, en cuanto a que la luz de Dios afecta también el país. No solo la iglesia, sino que el país.
Con esto en mente, los historiadores, hermanos, han destacado que cuando la palabra de Dios, escuche bien, fue rescatada del olvido en el siglo XVI, por ejemplo, el 31 de octubre de 1517, el día de la Reforma, no Halloween, sino de la Reforma, gran parte de Europa fue iluminada. Gran parte. Si usted mira, es impresionante cómo Dios usó ese movimiento para llevar su palabra a muchos lugares. Pero el eclipse de Dios, que estamos hablando por lo menos en Occidente, ¿ya?, tiene varias etapas hasta llegar a la oscuridad actual. Tiene varias etapas. Verlo nos llevaría varios mensajes. No obstante, podemos ver algunas fechas clave, ¿ya?, de lo que ha sucedido en Occidente, que nos habla de por qué está este eclipse tan fuerte, tan grande, tan desarrollado hoy en día. Recordando que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así que vamos a ver 4 fechas, así rápidamente, en cuanto a este eclipse. Ya 4 fechas en cuanto a este eclipse. ¿Ya? Vamos a empezar antes recordando lo siguiente. En la última década hemos observado cómo la iglesia evangélica en Occidente ha ido perdiendo terreno. ¿Frente a qué? Frente al avance del proceso de cambio social progresivo que se llama, ¿qué hace? Que disminuye la importancia de la religión, tanto en la sociedad como en la conciencia humana. Eso se llama secularización. Y eso hoy día está pasando. Te miran con una sonrisita cuando dicen que eres creyente o tienes una fe, porque ha ido invadiendo esos aspectos. El cambio ha sido tan acelerado que tenemos, hermano, en lo que nos ha pasado, que continuamente la gente repite, después que ve lo que está pasando, la siguiente frase: ¿cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana? ¿Has escuchado esa frase? Oye, ¿cómo ha cambiado esto? No se veía antes. ¿Cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana? Y así fue. Así fue. Entonces vamos a ver, como le digo, 4 fechas que nos marca este proceso para llegar al eclipse que estamos viendo hoy en día. Año 1960. Muchos no nacíamos ahí en el año 1960. Se desarrolla la famosa revolución sexual. Hagamos el amor y no la guerra. Woodstock y todas esas cosas, ¿ya? Numerosos estudiosos opinan que la década del 60 fue un punto de inflexión para la civilización, que se caracterizó por un espíritu de rebeldía y una liberalidad sexual sin precedentes en el mundo occidental. Ahí los hippies y todos esos movimientos surgen, ¿ya? Así fue como los efectos no se hicieron esperar, ¿ya? Como ha sido dicho, las ideas tienen consecuencias. Entonces empezamos una fecha importante, 1960. Sigamos con fecha. ¿Cuál cree que vamos? 1989. La caída del muro de Berlín. Como dicen los estudiosos, la geopolítica cambió de Europa. Y muchos dijeron, ¿cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana? Y tienen razón. Se cae ese muro, casualmente todos los que están en la parte comunista se van para la parte capitalista y no al revés, por algo será. Pero cambió toda la geopolítica, toda Europa después de ese movimiento. No murió los pensamientos que son tan dañinos, no, cambiaron la estrategia. Pero hubo un cambio en el año 1989. Otra fecha, 2001, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Como producto del terrorismo, un vuelco en el concepto de seguridad. Entonces muchos dijeron, ¿cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana? Y así fue. ¿Se dan cuenta que después de las Torres Gemelas la cosa ha cambiado? Ya Estados Unidos no es el gigante intocable. Ha cambiado mucho. Año 2001. Y las últimas fechas son más recientes. Año 2019, 2020 comienza la pandemia del COVID-19. Y momentáneamente el mundo parece haberse detenido con cierres de aeropuertos y fronteras, el uso obligatorio de mascarilla y la implementación de vacunas. Entonces muchos dirán, ¿cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana? Y así fue. Hermanos, entonces, escuche bien,
Ciertamente, después de cada uno de estos eventos, el mundo nunca volvió a ser el mismo ni volverá a serlo. Eso lo tenemos que tener claro. El mundo no volvió a ser el mismo ni volverá a serlo. Cuidado con la mentira de pre-pandemia. Nunca vamos a llegar a una condición de pre-pandemia, por ejemplo. Porque esto ha cambiado, cambió el mundo. El experimento que hicieron se dieron cuenta que podían manejar, que podían tener las calles vacías, muchas cosas. ¿Ya? Entonces no va a volver a hacer lo mismo. Pero el que no cambia es el Dios que nosotros servimos. Por eso, el eslogan más común es cuestiona la autoridad. El espíritu de rebelión sembrado en el jardín de Edén ha sido avivado en las últimas décadas. Leyó las noticias de ayer, ya los niños están protestando y van a destruir por 10 pesos que subieron el pasaje. ¿Ya? A ellos no se lo subieron, pero ellos se identifican mucho con los padres. ¿Ya? Yo no sé si le suben 10 pesos a los cigarrillos, van a agregar lo mismo a la cerveza, pero están cuestionando toda autoridad. Ahora, no va a durar mucho porque quienes avivaron eso hoy día están gobernando. Pero algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Ya? En los últimos 20 años hemos sido verdaderamente testigos de una revolución de valores, de dimensiones globales que nadie podría haber anticipado. Hermanos, después de la reforma, hoy esa luz se ha ido apagando hasta el punto de cambiar las leyes para que la luz de Dios no resplandezca. Y eso está sucediendo hoy en Chile. Están aprobando leyes para que la luz de Dios no resplandezca. ¿Ya? Peor aún, muchos se enorgullecen de vivir en la oscuridad, pensando que en la oscuridad obtendrán la verdadera libertad, que en realidad es la más cruel esclavitud. Y eso nosotros lo estamos viendo hoy día, pero en vivo y en directo, en las leyes, en los supuestos gobernadores que tenemos. Algo está pasando, ese eclipse está afectando mucho a nuestra sociedad y como cristianos tenemos que estar atentos. Aunque se haya eclipsado, entre comillas, a Dios, Dios no está eclipsado, sigue gobernando. Pero el mundo, la sociedad está cambiando y ha cambiado. Hermano, y tenemos que hacer una pregunta. Toda esta información histórica que me acaba de dar Pastor, ¿qué tiene que ver conmigo como escogido de Dios? Sí, ya lo sabía, pero no me afecta. Sí, te afecta mucho, 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 mucho. Quizás no te has dado cuenta quiénes gobiernan, cómo gobiernan, dónde va, las grandes instituciones, a lo mejor no sabes. Algunos prefieren vivir en la ignorancia. Porque si lo saben, se desesperan de tal punto que no quieren salir ni a comprar pan porque le puede caer un meteorito en la cabeza. ¿Ya? Pero hermano, ¿por qué saber todo esto? ¿Por qué recordar esta parte histórica? Bien simple. Y yo quiero que le coloque atención en esta parte. La iglesia ha fallado. Estoy hablando a la iglesia cristiana, a la que se dice evangélica, a la que se llama protestante, o la iglesia ha fallado. Ya no es la institución redentora o más confiable donde la gente desea acudir. Hoy en día la gente, no, la iglesia no pesa. Y cuando hablo de iglesia incluye todo, romana, evangélica, pentecostal, reformada, a todo, lo que es iglesia, lo que es concepto de iglesia. ¿Qué pasó? Mire, los malos ejemplos de la iglesia, de lo que ha pasado, la corrupción, los abusos, todo lo que usted conoce, hicieron que el mundo, la gente, en vez de alejarse de los malos ejemplos, se alejó de Dios. Y se cumplió lo que dice Romanos capítulo 2, verso 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes son causa de que el mundo rechace a Dios muchas veces. El mal vivir, el doble estándar, la hipocresía, las mentiras, la chapa de ser cristiano. Pensar que ese cristiano que en la iglesia coordina, se manifiesta el Señor, en el trabajo el más sinvergüenza, el más flojo. Es infiel.
Hermano, están pasando muchas cosas. Y por causa de eso, la gente se aleja de Dios. Ahora, el llamado igual va a ser llamado, pero se alejan. Y tienen motivo. Nosotros mismos acá, hermano, en el lugar donde estamos. Mucha gente nos viene a la iglesia y dice, no, sí, sí. Juanito Pérez iba y mire lo que es, mire cómo es. Y tienen razón, tienen razón. ¿Ya? Además vemos la oración de Jesús cuando dice, escucha bien, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Escucha. Esta oración me recuerda que ser cristiano no es vivir en un mundo de fantasía, en un universo paralelo, en esa denominación que no es de este mundo. Estoy ahí y me voy a los encuentros y me voy a los asuntos de coro y esto, y vivo mi mundo, pequeño mundo de fantasía, que no es el mundo real. ¿Ya? Y el Señor no dice que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, del maligno. Sí, sí, sí. Tenemos una familia cristiana, todo, pero a veces, hermano, no es todo, no es tu realidad. Tu realidad es cuando vas a comprar panes, cuando estás trabajando con inconversos, con los familiares, que esa es tu realidad. Y esa es mi realidad. Dios no me ha escogido para sacarme de la sociedad, escucha bien, sino para impactar y dar testimonio de Él en la sociedad. Por eso no debo desconocer, no olvidar la historia. Dios me ha llamado, me tiene una familia cristiana, gloria a Dios, una iglesia, gloria a Dios, pero no es mi mundo, totalmente. Yo también estoy, pero no soy parte de, pero estoy para. Tengo un propósito dentro de ese eclipse que hay. Jesús oró por ti y por mí y dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, dice otra versión, sino que los protejas de Satanás. Por lo cual debo conocer su estrategia, aún en nuestras relaciones interpersonales. Voy a rogar que me busquen 2 Corintios 2:11. ¿Ya? El Señor no te ha pescado para meterte en una iglesia, en una denominación y de ahí que no salgas más, no. Te alimentas, tienes comunión, pero tu mayor labor está fuera de la iglesia local. Está en tu familiar, en tu trabajo, en la sociedad donde Dios tiene. ¿Qué dice 2 Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos toman ese versículo solo y dicen, tenemos que conocer la estrategia de Satanás, pero si tú miras el contexto, está hablando del perdón. En las relaciones interpersonales, la falta del perdón es muy dañina. Por eso tenemos que conocer la estrategia aún en la parte interpersonal. Las condiciones sociales de nuestros días no son un accidente, más bien reflejan el rechazo del diseño de Dios para el florecimiento de la civilización. El hombre ha rechazado a Dios, la iglesia ha fallado, ¿ya? Y tú juntas todo eso, lo metes en una juguera y da el jugo que hoy día está tomando mucho, la oscuridad de Dios. ¿Ya? Hoy podríamos decir, como en tiempos de Oseas, que el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Nuestros días, hermanos, son oscuros. Y esta oscuridad ha comenzado a afectar a la iglesia. ¿No? Sí. Por una razón bien simple. Fíjate bien, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la persona escogida, pero también de la iglesia local, la visible, la que está en un barrio, la que está en medio de la ciudad, la que está en las montañas. Esa iglesia es afectada por esta oscuridad. ¿Por qué? Escucha bien. Nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en el que las condiciones de la sociedad no se hayan infiltrado en la iglesia en mayor o en menor grado. Y eso es verdad. Es imposible que no se infiltre la oscuridad del mundo en la iglesia. Pero hay que ser sabio para poder confrontar eso. Por eso el mundo ofende a Dios por culpa de ustedes, decía el apóstol. El mundo ofende a Dios por culpa de ustedes. Es oscuridad.
¿Cuánto está afectando el progresismo, ¿ya? El populismo dentro de la iglesia, el feminismo malentendido dentro de la iglesia? ¿Cuánto está afectando, hermano? ¿Cuánto está destruyendo los hogares cristianos, la iglesia? Por lo tanto, hay una oscuridad que está, obviamente, en el mundo, pero también esa luz, esa oscuridad, ese movimiento que lleva a oscurecer, entre comillas, a Dios y su verdad, también está en la iglesia. ¿Y sabe cómo se refleja en la iglesia? Por algo bien simple que estuvimos estudiando no sé cuánto tiempo, que le llamamos la apostasía final. La apostasía es apartarse de Dios. La iglesia y los cristianos se están apartando de Dios. Dirán, no, son buenos denominacionales, son fieles a sus fundadores, pero se están apartando de la verdad de Dios y hay una apostasía, ¿ya?, dentro de la iglesia. Hoy día la vemos con todo. Si usted es fanático de un canal de televisión que hay en los canales privados supuestamente cristianos, yo le llamo encadenados, no el nombre especial. Es la basura, disculpen, la basura doctrinal más grande que puede existir, la estafa más grande que puede haber, porque ahí apostasía final. Hermano, Dios ha ido desapareciendo de la mente y la conciencia de muchos de los habitantes de diversas naciones. Se considera a Dios inexistente, o al menos irrelevante para la vida del hombre moderno. Un gran número de personas, escucha bien, no cree que llegará el día en que tendremos que rendir cuenta ante el juez del universo, y de ahí el deterioro que se observa en todos los ámbitos. No me voy a dar cuenta. Después de esta vida no hay otra, así que no. Con sus pensamientos, con su filosofía, ¿ya? Las ideas adaptadas por muchos hoy en día, lo que está pasando hoy en día, parecen tan ilógicas que daría la impresión que ha llegado el tiempo descrito en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Cuando nosotros vemos lo que se dice, lo que se legisla, lo que hablan nuestros políticos y todo, decimos, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden hablar esas burradas? ¿Cómo hablar esas cosas ilógicas? Pero están. Y 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12 lo dice. Escuchemos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Tiempo que estamos viviendo. Como dijo alguien en el pasado, el problema de esta generación, escucha bien, no es que ha perdido la fe, sino que ha perdido la razón. Cuando Dios se aparta del hombre, la razón del hombre se marcha con Dios. ¿Sabe usted? Y el hombre ha perdido la razón. Hay cosas ya que usted no... Y mire, le voy a mostrar un botón chileno de muestra. ¿Para qué nos vamos a ir para otro lado? Ojo, usted ya lo conoce. Pero cómo el hombre ha perdido la razón y cómo creen, hermano. ¡Oh, Dios mío! Y lamentablemente hay cristianos que dicen amén. Escuche bien cómo se pierde la razón, cómo la oscuridad ha llegado a la razón del ser humano. ¿Qué tan consciente puede ser un pez? Los peces son más que número y toneladas. Escucha. Cada uno de esos peces es un individuo con su personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Hay peces tímidos y atrevidos. Han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos y utilizar herramientas. ¿Quién dice esto? Ignacio Uribe, máster en Derecho Animal y directora de la Fundación BEG, una fundación, una ONG vegana y de protección a los animales. O sea, usted cuando se va a comer una merluza frita tiene que tener cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Tienen memoria. ¿Por qué? Tienen sentimiento. Uno diría, bueno, estas personas con su mentalidad, pero nuestros maravillosos políticos agarraron la idea, hermano. Y en la nueva ley de pesca que se está tramitando y que se está discutiendo y todo, un diputado dijo lo siguiente. Perdón.
el diputado Jorge Brito, del famoso Frente Amplio, quien tomó textualmente los planteamientos de la Fundación Beck, la que acabamos de ver, lo incorporó como indicación al proyecto de ley de la nueva ley de pesca. Escuche, eso es el que usted, gracias a su impuesto, estos son los que están sin razón. El Estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se deberá respetar el estado físico y mental del animal, por lo que estará estrictamente prohibido generarle estrés y dolor innecesario, tratarlo de forma cruel o prolongar su agonía. Versa la indicación de Brito, de este diputado, que incluye a peces, crustáceos y moluscos esencialmente. Sí, está. Yo creo que la rechazar, pero oiga, esos son los que le pagan 20, 30 millones mensuales para que saque de esas conclusiones. ¿Ya? Que hablan que a ese pescado le creo, pero así está la razón. Y no solamente ahí. Hermano, el otro día escuché a una diputada, si no me equivoco, muy famosa porque actuó en un programa muy famoso, hablando sobre penalizar la zoofilia, y tienen toda la razón, debe hacerse. ¿Cómo es asunto de tener sexo con animales? Nada que ver. Pero ella misma, y muchos de ellos, a la vez se persigue legalizar la pedofilia. ¿Se da cuenta la contradicción de la sin razón? Los animalitos, obviamente que igual, pero los niños, no, los niños puede haber amor y puede decir total. Y no es mentira. Se habla de un ser en el vientre de la madre cuando está embarazada, diciendo es un montón de células lo que hay ahí nomás. Y yo les contesto que él lo dice, afirma, otro montón de células, pero sin cerebro y sin vida espiritual. Entonces, les preocupa más que un molusco, un loco, una macha, un piure sufra que un bebé sufra en el vientre de su madre. ¿Se da cuenta que eso no es estar sin razón? Es estar sin razón. Es ver cómo la oscuridad ha llegado. La falta de la luz de Dios y la consecuencia de la pérdida de razón no le permiten al hombre hoy ver las consecuencias que estamos viviendo en medio de un eclipse de Dios, metafóricamente hablando. Dios lo dice en su palabra, lo dice en la historia y lo confirma a través de las edades. Hermano, la oscuridad de Dios es evidente en todas las áreas de nuestra sociedad, todas. Y lamentablemente dentro de la iglesia también. Por eso cerramos este mensaje, un eclipse de Dios en nuestra generación, sí. ¿Sabían que dentro de todo esto que han aprovechado las desgracias naturales, incendios, tormentas, lo aprovechan para entrar, legislar y hacer cosas mugres realmente? Llegan a muchas conclusiones y hoy en día en Chile se están haciendo cosas inclusive contra la voluntad de los padres, que todavía tienen la patria potestad de los hijos. Por eso me gustó mucho un dibujo que salió de un pequeño que dice así, un cartel, dice: no tengo edad para casarme ni para ser juzgado como adulto. Tampoco puedo contraer obligaciones, ni siquiera puedo limpiarme el trasero. ¿Crees que tengo la madurez de decidir mi género? Pero hoy día dice que desde los 3 años hacia arriba se puede hacer todo el proceso porque el niño está en el cuerpo equivocado. Algo está pasando, algo está sucediendo. Y ahí tenemos que estar atentos nosotros como iglesia. Por eso el eclipse de Dios en nuestra generación tiene una pregunta: ¿cómo entenderlo y explicarlo? Este eclipse, ¿cómo entiendo? ¿Realmente está eclipsado Dios? Inclusive vamos a ver, hermano, qué papel juega la iglesia cooperando para este eclipse. El Señor nos ayude para hacer luz donde estamos. Recordemos que Dios es soberano y recordemos que hay un eclipse de Dios, sí, que ha sido algo, un proceso, pero entre más oscuridad podemos ver, más luz sabemos de que Cristo viene muy pronto. Así que el Señor nos ayude, el Señor te bendiga y sé firme en tus convicciones, ¿ya? Y sé luz, no en la iglesia, ¿ya? No en la conferencia bíblica, sé luz en tu hogar, en tu trabajo,
en tu sociedad, ahí sé luz, porque ahí Dios te necesita y te va a usar para su gloria. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque aprendimos, Señor, que a través de la historia, lo que vive hoy día el mundo, la sociedad, es simplemente una siembra y cosecha. Pero sobre eso estás tú. Por eso ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, enseñando a los niños, animando a los que están sin ánimo, dando esperanza a aquel que no la tiene. Úsanos para tu gloria y gracias por la libertad que tenemos de exponer tu palabra y decir que tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a ser usados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.